Presentes, les doy la bienvenida nuevamente a esta tercera sesión del curso que está a cargo del profesor Paulo Villos, que continuará esta tarde hablándonos al respecto sobre la energía de Giesler. Adelante, Paulo. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. En esta tercera sesión vamos a ver el grado topológico o grado de Brouwer. Si tenemos tal vez un poco de tiempo al final, empezaremos con la introducción de la energía de Ginzburg-Landau. Entonces, bueno, el grado de Brouwer es una noción muy antigua que ha ido evolucionando con el tiempo. Y tal vez la más utilizada es respecto a una aplicación que puede ser suave o regular en el círculo unitario a valores en el círculo unitario, ¿ok? Entonces, empecemos. El grado topológico. De una aplicación, luego la definiremos de manera más formal. También llamado grado de Brouwer, o en inglés winding number. Se encarga de contar el número de veces que esta aplicación recorre o recubre más bien su recorrido teniendo en cuenta la multiplicación algebraica, ¿ok? Es decir, tomando en cuenta el centro y con relación a nuestro problema, donde teníamos los agujeros sobre un material superconductor, van a ser en realidad las bien llamadas singularidades. Con respecto a este punto, tenemos que esta aplicación va a recubrir su recorrido, es decir, estamos trabajando en el círculo unitario. Entonces, por ejemplo, si vamos de manera antihoraria, tendremos que en este caso el grado será 1. En el caso contrario, si vamos en sentido horario, será un grado negativo, -1. Se tiene también el caso, por ejemplo, en tener aquí nuestra singularidad y tener un recorrido sin tomar en cuenta ese centro, ¿okay? De este tipo, por ejemplo. En ese caso se tendría un grado igual a 0. Y también existen casos donde se tiene nuestro centro y se puede recorrer varias veces, ¿ok? Entonces, en este caso hemos completado 2 giros sin estar uno encima del otro en todo su recorrido y por ende, por ejemplo, vamos a decir que es en sentido antihorario y en este caso se tendría que el grado es igual a 2, ¿ok? Entonces, de manera más formal, diremos que una aplicación suave, que también se lo conoce con nombres de regular, es decir, C infinito, U, también puede ser, no tendríamos ningún problema en que sea solo C1, definida en S1 a valores en R2, tal que U es distinto de 0 sobre el círculo unitario.
puesto que necesitamos tener justamente valores en la frontera, en su recorrido, tiene un grado que puede ser calculado a través de la siguiente fórmula. La primera fórmula que vamos a dar a conocer está dado por el grado, que se lo denota con deg, respecto a la función u, y eso va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral sobre el círculo unitario de la derivada de esta función sobre la función. ¿Ok? Esta es la fórmula que se le utiliza de manera clásica. Sin embargo, no es la fórmula que nosotros vamos a utilizar, puesto que nosotros debemos tener, aparte de una aplicación, debemos también tener una dependencia de la frontera que vamos a tratar, puesto que en nuestro problema no tenemos solamente esta frontera de aquí, por ejemplo, gamma cero, que es la frontera externa de nuestro dominio, que representaría el material superconductor, sino que también se tiene la frontera de nuestros agujeros, ¿ok? Entonces, es necesario tomar en cuenta también una dependencia dentro de la fórmula del grado con respecto a la frontera. Entonces, de manera similar, si por ejemplo tomamos gamma, es una curva regular y simple en R2, estamos trabajando en R2. Simple, recordemos que en este sentido significa que la curva no se cruza a sí misma en ningún punto, ¿ok? Y hubo una aplicación suave de gamma a valores en el círculo unitario. El grado se define o se puede calcular como y esta fórmula justamente es la que vamos a utilizar en nuestro problema principal. Tenemos dependencia de nuestra aplicación función u y la curva que en este caso va a representar nuestra frontera. Eso va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral sobre la curva de la función u cruz la derivada parcial con respecto a tau. Entonces, y debemos observar que cruz en realidad denota el producto cruz. ¿Okay? Ese es el producto cruz de vectores en R2. Y tau es el vector tangente amplitario. Tangente unitario de U a lo largo de la frontera. En este caso tenemos gamma. ¿Sí? Una observación importante que nos ayuda al momento de hacer los cálculos, tenemos que, eh, por el hecho de que estamos trabajando en R2, el producto cruz que se lo conoce también como producto vectorial, coincide con el producto exterior
o se lo conoce también como producto cuña, ¿sí? Y bueno, eso es fácil de observar, puesto que si consideramos dos vectores, por ejemplo, un vector A1, A2, y B1, B2, tenemos A plus B. Por definición, eso va a ser A1, B2 menos A2, B1. Y si consideramos el producto cuña o el producto exterior, tenemos A cuña B, eso es 1 sobre 2 y imaginario, A B menos A B. Y eso, bueno, haciendo los cálculos, nos da A1B2 menos A2B1. ¿De acuerdo? Y eso es con A igual a 1 más I a 2 y B igual a B1 más I B2. Esto es en R2 o en los complejos. ¿De acuerdo? Otra observación importante aquí, puesto que vamos a trabajar tanto con el vector tangente unitario y también con el vector normal, es importante notar lo siguiente. Entonces tenemos que la derivada tangencial se define como tenemos la notación con respecto a la derivada parcial, pero eso también se lo puede notar como el gradiente de u punto tau. Y eso de una manera más detallada va a ser igual al vector de derivada parcial de u con respecto a x, derivada de u con respecto a y, punto del vector tau de x, tau de y. ¿Ok? Y bueno, comúnmente también se utiliza la notación derivada parcial de tau, que es la más común, pero sin embargo, en la bibliografía se encuentra u sub tau. ¿Ok? Entonces, de manera análoga también tenemos para la derivada normal. Entonces, en el caso de la derivada normal, se tiene derivada parcial de u con respecto a mu. Eso es igual gradiente de u punto mu. Y eso de igual manera que la tangencial se tiene que es de x de u de y punto nu de x, nu de y. Y además se tiene la notación derivada parcial de u respecto a nu de u sub nu. ¿Ok? Entonces, esta notación de aquí lo utilizaremos para los resultados que presentaremos en esta sesión. ¿Ok? Y bueno, también será útil tener en cuenta esta fórmula. Bueno, entonces lo que más nos interesa a nosotros es realizar el estudio o introducir el grado de funciones continuas. ¿Sí? También se tiene, por ejemplo,
el estudio de grado, pero sería un grado entre comillas, puesto que el grado solo se define para funciones continuas, pero también se puede hacer una pequeña excepción para funciones semicontinuas. Pero bueno, eso es en el caso de cálculo variacional. Entonces, vamos a considerar un subconjunto de R2 omega abierto, acotado, regular, aunque también puede ser C1 como vimos antes, y tal vez aquí la hipótesis de estrella es que sea simplemente conexo. ¿Ok? Las simplemente conexidad se ve normalmente en un curso de topología algebraica, se estudia de manera rigurosa en este tipo de curso, que viene a ser un curso de maestría. Y bueno, no es tan fácil en realidad, puesto que en este caso un dominio simplemente conexo significa que su primer grupo fundamental es la trivialidad. Pero bueno, eso en realidad en este mini curso no lo vamos a utilizar de esa manera tan formal. Lo que nos interesa a nosotros es que simplemente conexidad significa que vamos a trabajar en dominios, bueno, en este caso en materiales, que no presentan desde su inicio ninguna fractura o agujero natural, ¿ok? Es decir, tenemos dominios totalmente lisos, ¿de acuerdo? Ese es el uso que nosotros le vamos a dar en este mini curso. Obviamente, cuando ya se hace las demostraciones con detalle, se utiliza mucho el hecho de que el primer grupo fundamental sea la trivialidad, que es justamente la hipótesis de tener un dominio simplemente conexo. Vamos a suponer que nuestro dominio omega va a ser de sub 1, que en realidad es la bola centrada en 0, y de radio igual a 1, ¿ok? Vamos a tomar una función g de S1 hacia S1 continuo, y vamos a considerar una aplicación que la llamaré g tilde, por ejemplo, que va de R hacia S1, tal que se tiene que g tilde de t es igual a g de la exponencial de i t, ¿de acuerdo? Es decir, esta función g tilde es continua. Esta aplicación, perdón. ¿Ok? Y bueno, esto nos da paso a al primer resultado. Tenemos la siguiente proposición. Decimos que existe una función continua si de R hacia R, tal que g tilde va a ser igual a la exponencial de i por psi. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta demostración, en realidad no es complicada. Vamos a empezar realizando esta demostración para un T0 pequeño, ¿ok? Luego la idea será expandir este T0 hacia un conjunto de vecindades compactas y luego utilizar estas vecindades para recubrir nuestro conjunto total. ¿De acuerdo? Entonces vamos a fijar
T0 que pertenece a reales y consideramos vamos a considerar el valor real si de T0, ¿ok? Tal que G de exponencial I T0 va a ser igual al exponencial de I si T0, ¿ok? Tenemos que estas funciones son continuos, más aún son diferenciables y por ende podemos utilizar el teorema de inversión local. Entonces, por el teorema de inversión local, tenemos que la aplicación x, que se tiene y exponencial de x, es un diffeomorfismo local, ¿de acuerdo? Recordemos que un diffeomorfismo es una función biyectiva diferenciable con inversa diferenciable. En este caso, vamos a tener un diffeomorfismo de manera local. Entonces, así, para cada epsilon mayor que 0, tenemos la existencia de un delta positivo, tal que si la diferencia entre estas imágenes de aquí y de t menos g exponencial de i de 0 menor a delta, se tiene que tiene la existencia de un único valor real que lo vamos a llamar psi de t, tal que, considerando nuestra escritura anterior, g del exponencial de it es igual al exponencial de i psi de t, ¿ok? Y, por ende, se tiene que psi de t menos psi de t0 va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar la continuidad de G tilde. La continuidad de G tilde. Tenemos la existencia ahora de un eta mayor a 0, tal que las mismas propiedades, es decir, las desigualdades anteriores se cumplen, pero en este caso con este eta, con un pequeño cambio. Entonces tenemos tal que las mismas propiedades se cumplen, solo que en este caso se tiene que si t menos t0 va a ser menor a eta. ¿Ok? Entonces, por el momento tenemos nuestro resultado para este intervalo de aquí, t menos t0 para un t0 pequeño menor que eta. Ahora, la idea es hacer variar este t0 sobre un intervalo compacto de R. ¿Ok? Hacemos variar un intervalo, bueno, t0 sobre un intervalo compacto de R. ¿Ok? En este caso
de forma que podemos recubrir dicho intervalo por un número finito de vecindades. Y aquí lo importante es definir bien las vecindades. Entonces, de manera que podemos recubrir dicho intervalo por un número finito de vecindades con la siguiente forma. Vecindades vamos a tomar TI menos Z, TI más Z. ¿Ok? Y eso es para todo I desde 1 hacia L. Sobre las cuales vamos a considerar una función continua. Eh, podemos construir una función. En realidad esta función se llama levantamiento y se lo utiliza mucho en las demostraciones de topología algebraica. Pero en este caso vamos a tomarla solo como función, ¿sí? Levantamiento, bueno, dije función. Una función continua que la denotaré por C sub I. ¿Ok? Lo importante a notar es que, ¿qué pasa en el caso en que se tiene la intersección entre dos vecindades diferentes? Entonces, notemos que en la intersección de dos vecindades con la forma que presentamos anteriormente, las funciones, en este caso, por ejemplo, si sub I y si sub J con I distinto de J, difieren por una cantidad entera multiplicada por 2pi, ¿ok? La razón de eso proviene del hecho de utilizar los levantamientos, ¿sí? Entonces es en realidad algo que se puede hacer con más detalle, pero sin embargo se necesita utilizar herramientas de topología algebraica. Así que por el momento solo vamos a considerar esto. Entonces, por ende, podemos construir una función continua, un levantamiento más general, una función continua, que la llamaremos psi, sobre todo el intervalo compacto que consideramos anteriormente. ¿De qué manera? Bueno, eso es pegando extremo con extremo. Las funciones de cada uno de estos intervalos, es decir,
En este caso serían los psi sub j, ¿sí? Y trasladando la siguiente función a esta, es decir, psi sub j más 1 módulo una constante, ¿sí? Esta constante de aquí va a aparecer por medio de unos cálculos tomando en cuenta esta multiplicidad entre un entero por 2pi, ¿ok? Una constante tal que se tiene nuestro psi general restringido al intervalo tj más 1 menos z, tj j más 1 más z, y eso va a ser igual al psi sub j más 1 menos psi sub j más 1 menos psi sub j, solo que aquí no voy a tener espacio para copiar todo, menos psi sub j más 1 menos psi sub j. Este corchete de aquí va a estar restringido al intervalo tj menos z, tj más z, intersección del siguiente intervalo. Estaría dado por tj más 1 menos z, tj más 1 más z. ¿Ok? Y listo. Entonces, a continuación, como ya tenemos la forma general en cómo pueden estar expresadas nuestras funciones psi respecto a nuestros intervalos compactos, elegimos los intervalos de una manera más general. Entonces, a continuación, elegimos los intervalos compactos. Ahora sí podemos dar una forma más explícita, dados por menos z hasta eta, ¿ok? Sobre los cuales vamos a construir los levantamientos o funciones como hemos trabajado en esta demostración. Las funciones psi sub n que vuelven a coincidir, ¿ok? Entonces, aunque para ello haya que realizar igual un traslado, es decir, aplicar esta misma técnica que aplicamos con los los psi sub j más 1, ¿de acuerdo? Y listo. Entonces, con eso ya se tendría esta demostración de aquí. Y este resultado nos motiva a dar la siguiente observación. Entonces, la parte más interesante en realidad viene a ser esta demostración. Sea G, la función que va del círculo unitario hacia el círculo unitario, definida como G de exponencial de IT, igual a la exponencial de I psi de T. Eso es para todo T que pertenece a los reales. Y entonces, en este caso, vamos a obtener que la exponencial de I psi de T más 2pi va a ser igual a la imagen dado mediante la función g de esta función exponencial de I T más 2pi. Eso va a ser igual, podemos aplicar la fórmula de Euler y ver que en realidad exponencial de 2pi es igual a 1 y solo nos sobra g de exponencial I t, y eso va a ser igual por nuestra demostración anterior, y bueno, sobre todo por esta definición que hemos dado para la función g,
Eso es igual a la exponencial de I psi de t. ¿Ok? Entonces, lo interesante aquí es que ahora estamos trabajando no solamente con la variable t, sino con t más 2pi. ¿Ok? Entonces, así, para todo t que pertenece a los reales, tenemos que psi de t más 2pi menos psi de t va a ser un valor 2pi por un valor entero, ¿ok? Como lo hemos obtenido a lo largo de la demostración anterior. Algo importante aquí que vamos a utilizar es que como la función o levantamiento si es continua, tenemos la existencia de un único entero k. Sí, lo voy a anotar con k, tal que para todo t que pertenece a los reales, se tiene que psi de t menos 2pi menos psi de t va a ser igual ahora a 2kpi. ¿Ok? Y bueno, mediante esta igualdad, si se dan cuenta, en realidad lo que estamos haciendo aquí es aplicar todo lo que demostramos en la demostración de la proposición anterior. Solamente que mediante esta aplicación podemos definir este valor entero k que nos va a dar justamente el valor del grado. Entonces, por definición, establecemos que el grado de g con respecto al círculo unitario va a ser igual a este valor k. ¿Ok? ¿Cómo se logra esta igualdad con más detalle? Es bueno, utilizando el hecho de que esta función psi en realidad no es una función, sino es un levantamiento. ¿Ok? Pero por el momento solo vamos a establecer que el grado va a ser igual a un valor k entero. Entonces eso es para todo k que pertenece a z. Mediante esta igualdad de aquí, vamos a dar a conocer, vamos a demostrar la primera fórmula del grado. Entonces, eso lo vamos a hacer mediante el siguiente lema. Tenemos que si g es una función C1 definida ahora en la frontera de omega, recordemos que omega consideramos como la bola unitaria centrada en 0 con radio 1. ¿Okay? Entonces, en realidad aquí estamos trabajando con la frontera de esa bola. Valores en S1. Entonces, tenemos que demostrar que el grado de G en S1 va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral definida en la frontera del dominio omega de G cruz derivada parcial de G con respecto a tau. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta demostración aquí. Bueno, solo para remarcar, tenemos que nuestro dominio es igual a la bola unitaria. Entonces, por la proposición anterior, vamos a utilizar también el teorema fundamental del cálculo y bueno, la observación tenemos 1 sobre 2pi integral. En realidad vamos a demostrar a partir de la parte derecha de esta igualdad. Entonces tenemos integral sobre la frontera de g, de g
de t, eso es igual a 1 sobre 2pi. Trabajamos en la bola unitaria, es decir, que tenemos la integral de 0 a 2pi en la frontera, es decir, el círculo unitario. Y eso es la exponencial de i psi de teta, por ejemplo, plus la derivada con respecto a teta de la función exponencial i psi de teta. Eso es porque hemos considerado g de esta forma particular, ¿ok? Diferencial de teta. Eso es igual a 1 sobre 2pi. Aquí vamos a hacer un poco de magia. Eso va a ser igual a psi prima de teta. Y ahora, aplicando teorema fundamental del cálculo, eso es psi 2pi menos psi de 0 sobre 2pi. ¿Ok? Y eso es igual al grado, ¿no es así? Por la observación que hemos hecho anteriormente. Entonces, eso se define como grado de g con respecto al círculo unitario. Vamos a hacer de manera explícita la obtención de esta igualdad aquí. Entonces, donde estrella se obtiene mediante el siguiente cálculo. Tenemos la exponencial de i psi de teta cruz derivada con respecto a teta de exponencial i psi de teta. Eso es igual a, considerando fórmula de Euler, eso es coseno de psi de teta, coma seno, en español, seno de psi de teta. Recordemos que esto está con fórmula de Euler, entonces aquí hay un y, ¿okay? Cruz o producto cuña, como vimos que son equivalentes en R2, entonces tenemos menos psi prima de teta, en español, seno de psi de teta, coma psi prima de teta, coseno de psi de teta. ¿Ok? Ahora solo nos resta hacer este producto cruz de aquí. Y eso va a ser igual a psi prima de teta por, sacando ya factor común, coseno al cuadrado de psi de teta más seno al cuadrado de psi de teta. ¿Ok? Bueno, sabemos que esto de aquí es igual a 1, entonces al final obtenemos nuestro psi prima de teta. Y con eso podemos finalizar la demostración. ¿Ok? Listo. Bueno, algo importante que vale la pena remarcar aquí mediante esta demostración que acabamos de realizar es que en realidad aquí no tenemos ningún t, ¿ok? Y en realidad también podemos decir que el grado no tiene ninguna dependencia de la elección de este psi. Eso también es importante notar. Para el caso complejo, normalmente el grado topológico se traduce mediante la fórmula del índice. No sé si lo conocen. Vamos a demostrar eso a continuación mediante el siguiente lema. Entonces, si G ahora es C1, valores de C1 hacia los complejos menos el 0 para que no haya problemas en la singularidad, entonces tenemos que el índice de G es igual a 1 sobre 2 pi por la integral sobre el círculo unitario de la derivada de G sobre G. Y eso va a ser igual a 1 sobre 2 pi la integral de C1
la derivada con respecto a tau de g sobre g. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que IND de g denota el índice de la función g, o solo de g. Entonces vamos a hacer esta demostración de manera rápida. Vamos a considerar la escritura de g bajo su forma polar. ¿Ok? Entonces tenemos para todo teta círculo unitario y un radio que va a depender de teta distinto de 0, pero que va a ser constante. Tenemos que g se puede reescribir como radio por exponencial de psi teta. ¿No es así? Esa es la forma polar de la función g. Entonces podemos calcular la derivada, puesto que en nuestra fórmula necesitamos una derivada. Y en este caso, la derivada de g va a estar dada por el radio prima más y psi prima rho exponencial y psi de teta. ¿Ok? Así. Vamos a utilizar, ¿qué vamos a utilizar? El teorema fundamental del cálculo y el hecho de que los ρ son funciones constantes, ¿ok? Y bueno, también la observación que realizamos, puesto que necesitamos llegar a obtener el grado. Entonces, tenemos que 1 sobre 2 pi i, y ese 1 y prima sobre g es igual a, vamos a sustituir g' y g, y obtenemos que eso es, si es paréntesis, entonces ese 1, tenemos ρ' sobre ρ, más un imaginario, la integral de psi prima, ¿ok? Solamente sustituyendo la derivada de g y la función g. Eso va a ser igual a 1 sobre 2 pi i, logaritmo natural de rho 2 pi menos logaritmo de rho de 0, más 1 sobre 2 pi, 2 pi menos psi de 0 utilizando el teorema fundamental del cálculo. Tenemos por hipótesis que estos psi, estos rho son constantes, entonces el logaritmo va a ser, en este caso, este paréntesis va a ser igual a 0, es el mismo valor. Aquí una situación muy delicada es considerar la definición del logaritmo complejo definido sobre una rama logarítmica que nos permite hacer estos cálculos, ¿ok? Eso solamente si es que están relacionados ustedes con el uso del logaritmo en los valores complejos, ¿ok? Pero bueno, en este caso simplemente nos interesa saber que este valor de aquí es constante y es este valor también constante, es el mismo valor y por tanto este paréntesis va a ser igual a 0. Entonces eso es igual a psi de 2pi menos psi de 0 sobre 2pi, y eso por nuestra observación va a ser el grado de n0. ¿Ok? Y bueno, como estamos trabajando en los complejos, eso se nota como el índice. Eso podemos hacerlo puesto que en el caso particular, donde el módulo de esta función g sea igual a 1, se tiene esta igualdad de aquí. ¿Okay?
Y bueno, con eso podríamos terminar nuestra... Me parece que hubo un problema con la videollamada. Sí, Ok, voy a compartir Parece. nuevamente. Listo. Bueno, entonces, habíamos completado la demostración para demostrar justamente este lema que nos indica el grado, pero definido en los complejos que en realidad se conoce como índice. Y ahora vamos a demostrar el último resultado que tenemos en esta lección respecto al grado topológico, y es otra fórmula que también es interesante conocerla. Entonces tenemos que si, mm, bueno, en este caso, sea omega es un conjunto de R2, dominio acotado y regular, vamos a considerar una función definida sobre la frontera de omega a valores en S1 de clase C2, puesto que vamos a considerar en el cálculo dentro de la demostración las segundas derivadas parciales y una función también U, clase C2 en omega barra a valores en R2, ¿ok? Tal que U va a ser igual a G sobre esta frontera. Entonces esto ya nos da la idea de poder considerar una condición de tipo Dirichlet no homogénea, ¿ok? Entonces, en este caso, como estamos trabajando en un dominio de R2, se tiene que el grado de G va a ser igual a 1 sobre pi por la integral sobre omega de la derivada parcial de u con respecto a x cruz la derivada parcial de u con respecto a y de x de y, ¿ok? En realidad eso es una doble integral. Luego voy a escribirla solamente como una integral. Entonces, y eso es, bueno, eso básicamente es porque estamos trabajando en R2, entonces podemos expresar este producto en sus componentes x y y. Entonces, para la demostración, primero vamos a demostrar que la integral no depende de la elección de esta función u. Entonces, vamos a demostrar que no se tiene dependencia en la elección de la función u. ¿Ok? Entonces, en efecto, vamos a considerar dos funciones b, w de omega a R2, funciones C2 que van de omega clausura hacia R2, tales que b va a ser igual a w y esto va a ser a su vez igual a la función g sobre la frontera. ¿Ok? Vamos a demostrar que la integral
de omega con respecto a las derivadas parciales en R2 de B, de Y, X de Y, va a ser igual a la misma integral, pero ahora con respecto a W. Entonces, derivada parcial con respecto a W de X cruz, derivada parcial W de Y, X de Y. ¿Ok? Vamos a demostrar esa igualdad. Entonces, consideramos una función f igual a b menos w, función h01, ¿ok? Es interesante y es importante considerar esta función h01, puesto que tenemos una condición de frontera, b y w igual a g. Y lo interesante aquí es que gracias a los resultados de densidad que vimos en el primer día, podemos decir que H01 es un espacio denso en C infinito soporte compacto. ¿Okay? Pero bueno, eso vamos a hacerlo luego. Primero vamos a hacer unos cálculos. Entonces, tenemos que la integral sobre omega de derivada parcial con respecto a b de x cruz derivada parcial con respecto a y es igual a, podemos reescribir mediante f igual a p menos w, podemos reescribir esta integral mediante la derivada parcial de f de x de w de x plus, no sé si tiene espacio, de f de y más de w de y. Aplicando el producto escalar o producto cuña, dentro de esta integral obtenemos tres términos. Entonces tenemos la integral, bueno, vamos a aplicar de una vez la linealidad de la integral de x plus derivada parcial de y más integral de f de x plus derivada parcial de f de y más los términos mixtos, es decir, más la integral de f de x cruz de w de y más de w de x cruz de f de y. ¿Ok? Entonces, en este caso bastaría demostrar, para esta primera parte de la demostración, bastaría probar que esta integral de aquí, de términos mixtos, voy a llamarlo así, debe ser igual a 0. F x cruz de w de y más de w de x plus f de y debe ser igual a 0. ¿Ok? Y para demostrar eso, vamos a utilizar nuestro resultado de densidad del día lunes. Entonces tenemos como el espacio H01, recordemos que eso es el espacio W12 sub 0, y es denso en C infinito soporte compacto. Bastaría demostrar no voy a copiar nuevamente, entonces voy a llamar a ecuación 1. Bastaría demostrar 1 para una función f definida de tipo C infinito soporte compacto en omega R2. ¿Ok? Y W C infinito. No hace falta que en este caso sea compacto, puesto que vamos a tomar la clausura en omega. ¿Ok? Entonces, en este caso,
como el producto exterior es anticonmutativo, es decir, A plus B es igual a menos B cruz A. Ok, vamos a utilizar eso. Esto también funciona en el producto uña. También vamos a utilizar, bueno, de manera formal se llama el teorema de Kelvin-Stokes, pero también se lo conoce generalmente como el teorema de Stokes, ¿ok? Entonces vamos a utilizar esa propiedad y ese resultado para demostrar que este término es igual a cero. Entonces tenemos que derivada parcial, para no ver nuevamente todo, sino voy a poner de manera muy informal, 1 es igual a de f de x cruz de w de y más f cruz w sobre de x de y más, lo único que estoy haciendo aquí es distribuyendo el producto cruz en nuestro término 1. Ok, entonces eso es más de W de X cruz de F de Y. Y aquí vamos a utilizar la anticonmutatividad del producto exterior. Entonces tenemos F menos F cruz la derivada parcial de W con respecto de X de Y. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a utilizar el teorema de Stokes o teorema de Kelvin-Stokes. Entonces eso va a ser igual. No, antes de eso vamos a reescribir este término de aquí para obtener solamente derivadas parciales de las funciones. Es decir, tenemos derivada parcial con respecto a X, de F cruz, derivada parcial de W, de Y. Entonces, si ustedes aplican la regla del producto de la derivada, vamos a obtener justamente este término de aquí, ¿ok? Más la derivada parcial con respecto a y de w de x plus f. Sí, ahora sí vamos a aplicar el teorema de Stokes o teorema de Kelvin-Stokes. Eso va a ser igual ahora a la integral definida sobre la frontera de omega del paréntesis f cruz w derivada en y por la derivada normal, pero con respecto a la primera componente, puesto que tenemos la derivada parcial con respecto a x. Vamos a aplicar lo mismo para la segunda derivada parcial. Entonces, eso es la integral en la frontera de w de x cruz más cruz no de y. Y eso es igual a 0. ¿Ok? Porque es igual a 0, es básicamente puesto que f es igual a 0 sobre la frontera. ¿Ok? Entonces, como f, ahora ya tenemos las integrales sobre la frontera, estos f's van a ser 0. Y por ende, todos estos dos términos van a ser 0 y al final obtenemos un resultado nulo. Y listo. Con eso terminamos la parte de la dependencia. Así obtenemos 1. ¿Ok? 1 igual a 0. ¿Ok? Ahora sí vamos a obtener la fórmula. Entonces, para la fórmula igual vamos a hacer cálculos similares. Entonces, luego vamos a considerar una función u, puesto que ya demostramos que no existe ninguna dependencia respecto a este tipo de funciones u, de tipo C2, definida sobre la clausura de omega en R2, tal que tenemos una condición de tipo Dirichlet, es decir, u igual a g sobre la frontera,
G. Entonces, vamos a utilizar nuevamente el teorema de Stokes o Kelvin-Stokes para obtener nuestra fórmula. Entonces tenemos integral. Vamos a empezar por el lado derecho. De x, de y, de x, de y. Eso va a ser igual a 1/2. Voy a sumar 2 veces un mismo término y de ahí aparece justamente este 1/2. Entonces tenemos de u de x cruz de u de y más u cruz segunda de derivada parcial con respecto de y de x más segunda derivada parcial de u de x de y. Eso es cruz u y más de u de x cruz de u de y. Bueno, ahí se puede ver justamente que hemos utilizado 2 veces el mismo término y por eso obtenemos el 1/2. Ahora vamos a factorizar las derivadas parciales como en el anterior caso. Esta integral sobre omega. Entonces tenemos derivada parcial con respecto a x de u cruz, derivada parcial de u con respecto a y, más derivada parcial de y con respecto a x de u plus u. Listo. Ahora vamos a utilizar el teorema de Stokes. Entonces tenemos ahora la integral con respecto a la frontera de u cruz, derivada parcial de u sobre dy mu sub x menos. En este caso también voy a utilizar de una vez la anticonmutatividad del producto exterior, entonces puedo escribirle como menos u cruz derivada de u de x, eso es nu sub y. ¿Okay? Ahora vamos a factorizar con respecto al producto exterior, entonces eso en realidad es 1/2 de la integral la integral sobre la frontera de u plus, a ver, aquí tenemos de u, eso sería de y, u de x menos de u de x, u de y, paréntesis, corchete. ¿Ok? Entonces, eso es solamente producto exterior para cada uno de estos términos, ¿ok? Ahora vamos a utilizar el hecho de que la derivada exterior tangente, tau, es ortogonal a la derivada normal. Entonces, eso nos da u cruz, esto no cambia de u de y, pero en este caso ya tenemos tau de y, tau sub y, tenemos ahora más x, tau de x, ¿ok? Esto va a ser igual a, bueno, recordemos por definición de la derivada de u con respecto a tau en R2, eso es igual a la integral en la frontera de u cruz de u de tau. ¿Ok? Eso es básicamente porque esta derivada parcial con respecto a tau se puede expresar como el gradiente de u plus de punto tau, es decir, es el producto punto entre de u de x de u de y
por tau de X, tau de Y. ¿Ok? Eso lo hemos utilizado en esta igualdad. Y eso va a ser igual. Recordemos que tenemos una condición de tipo Dirichlet. Entonces, eso es igual a menos un medio. La integral sobre la frontera. Ahora de G cruz. No es de U, sino de G de tau. Vale la pena recalcar aquí la ortogonalidad entre los dos vectores exteriores. Tenemos tau de X es igual a menos nu de y tau de Y es igual a nu de X. Eso simplemente por ortogonalidad. Y listo. Esa sería la última demostración. Tal vez unas propiedades del grado, no las vamos a utilizar, pero es importante conocerlas. Tenemos, bueno, como antes hemos considerado omega es un conjunto de R2 abierto, acotado, regular y simplemente conexo. ¿Okay? Entonces, mediante este lema, tenemos si G y H son funciones continuas en la frontera, valores en S1, tenemos las siguientes propiedades. La multiplicación, el grado de la multiplicación entre dos funciones va a ser igual a la suma, de los grados, es decir, grado de G más grado de H. Y tenemos también que el grado de la división entre estas dos funciones es igual al grado de la primera menos el grado de la segunda. ¿Ok? No lo voy a demostrar, puesto que no vamos a hacer uso de estas propiedades, pero sin embargo, en los documentos que subiré a la plataforma de Amarum, estará totalmente demostrado este lema. ¿Ok? Y listo. Eso con respecto al grado. Es todo lo que necesitamos saber y además tenemos más cosas respecto al grado topológico. Lamentablemente, no se encuentra de manera fácil, es decir, en bibliografía, estos resultados del grado. Solo se tiene ciertos artículos o PDFs hechos por profesores de varias universidades, pero en realidad no se tiene una teoría lo suficientemente detallada en un libro. Por ejemplo, yo he visto esto en notas de curso de maestría, puesto que normalmente el grado topológico se introduce en un curso de topología algebraica. Pero bueno, ahora vamos a empezar con la introducción de la energía renormalizada de Ginzburg-Landau. Y sobre todo, en el resto de tiempo que me queda en este día, quiero introducir la energía de Ginzburg-Landau. ¿Okay? No vamos a hacer un estudio detallado desde el punto de vista físico, puesto que no es de nuestro interés, sino más bien vamos a ver los casos de estudio y en realidad los términos que nos van a servir para estudiar nuestra energía renormalizada a partir de la energía de Ginzburg-Landau. Entonces, recapitulemos un poco el problema principal de nuestro curso. El objetivo principal es obtener una ecuación que se llama energía renormalizada
que proviene de su uso en la teoría de la materia condensada, específicamente en los problemas de transición de fase que se producen en la superconductividad, los superfluidos y en los cristales líquidos, que son temas que se estudian en la teoría de la materia condensada, ¿ok? Entonces, los matemáticos Bethuel, Précis y Helene escribieron un libro lo suficientemente detallado y formal como para introducir y responder ciertas preguntas físicas en el cual introdujeron la noción de energía renormalizada, ¿ok? Con el objetivo de explicar la aparición de los vórtices de Abrikosov en las láminas superconductoras, ¿ok? Entonces, a partir de esta introducción, vamos a considerar ahora un dominio G abierto, acotado, regular, como en el caso del estudio del grado topológico, y simplemente conexo. ¿Ok? Esta hipótesis de aquí es vital, es muy importante, ¿ok? Puesto que nos permite utilizar un resultado muy potente que se llama lema de Poincaré. Lamentablemente, ese lema de Poincaré no lo podré introducir, bueno, tal vez enunciar, pero no demostrar, puesto que es un resultado que se ve en un curso de geometría diferencial. Y para introducirlo de manera muy formal debería describir muchas cosas. Así que lamentablemente no voy a dar a conocerlo de una manera explícita, solo voy a enunciarlo o nombrarlo. ¿Ok? Además, el estudio clásico se realizó en un dominio simplemente conexo, considerando, como les dije anteriormente, láminas totalmente llanas que no presentan ningún tipo de fractura ni agujeros desde su inicio. Sin embargo, en un estudio que realicé con mi hoy en día codirector de tesis, demostramos este mismo resultado para un caso un poco más general, para un dominio múltiplemente conexo. Un dominio múltiplemente conexo se hace entender como un dominio que presenta desde su inicio agujeros o fracturas, ¿ok? Entonces, en ese caso no se tiene solamente los agujeros de Abrikosov, sino también agujeros naturales, ¿ok? O sea, tenemos dos tipos de vórtices. Tenemos los vórtices artificiales, dados por los vórtices de Abrikosov, que aparecen por la superconductividad, y también tenemos vórtices o agujeros naturales que provienen de la hipótesis de tener un dominio múltiplemente conexo. ¿Ok? Pero bueno, ese es un tema que quedará para una futura charla. En este caso solo vamos a tratar el caso simplemente conexo. Ok, eso vamos a trabajar en R2, puesto que vamos a trabajar con el círculo unitario. En este caso también R2 va a ser igualmente identificado como los complejos. ¿Ok? R2, y vamos a considerar un valor epsilon positivo real. ¿Ok? Entonces, la energía de Ginzburg-Landau se define mediante el funcional. Vamos a tomarlo por E mayúscula sub epsilon, puesto que se tiene esta dependencia de epsilon con respecto a nuestra función u, y eso es igual a 1/2 de la integral de g, el módulo del gradiente de u al cuadrado, más 1/4 por epsilon al cuadrado,
por la integral sobre g del módulo de u al cuadrado menos 1, todo esto al cuadrado. ¿Ok? Esa es la energía de Ginzburg-Landau que utilizaron Bethuel, Bressis y Lane en su libro para hacer el estudio de la energía renormalizada. Físicamente, esta energía presenta tres términos, pero en este caso ellos consideraron la ausencia o falta de campo magnético. Por ende, solo se tienen dos términos. El tercer término describe justamente el campo magnético en el cual se va a trabajar. Listo. Otra cosa importante tal vez es que este epsilon físicamente describe, es un parámetro de densidad o de tipo respecto al material que se está utilizando en la superconductividad. Pero para nosotros va a ser solo un valor positivo real. ¿Ok? Vamos a definir aquí, bueno, eso es para aplicaciones U que pertenecen a H1. Vamos a utilizar los espacios de Hilbert. Y bueno, dentro de esto sabemos que está un espacio de Sobolev detrás de esto. GR2. También definido como, por ejemplo, G complejo. ¿Ok? Y lo que hicieron los autores fue considerar el problema de minimización el mínimo, sobre todo las funciones U que pertenecen a un espacio H1 sub G, que voy a definirlo a continuación, de esta energía de Ginzburg-Landau. ¿Ok? Entonces, ellos al inicio consideraron este problema de minimización, ¿de acuerdo? Con H1 sub G es el conjunto de todas las funciones U que pertenecen al espacio H1 de G a valores en R2, tales que U es igual a G sobre la frontera de G mayúsculo, ¿ok? Sobre, es decir, funciones que cumplen una condición de tipo Dirichlet, no homogéneo. Y donde esta función G está definida en la frontera de G, obviamente, toma valores en círculo unitario, como hemos trabajado en la parte del grado topológico, ¿ok? Y eso es una aplicación regular. En este caso vamos a trabajar con toda la regularidad necesaria, puesto que vamos a utilizar también resultados de densidad y por ende es importante tener espacios C infinito, por ejemplo. Entonces, lo que hicieron ellos fue considerar U sub epsilon con epsilon positivo, una sucesión de minimizadores. Ok, asociado a este problema que voy a llamarlo 1. Problema 1. Normalmente este tipo de sucesiones se consideran en la teoría de cálculo de variaciones, ¿ok? Puesto que la idea ahí es utilizar de manera formal y directa un método que se llama el método directo de cálculo de variaciones. Entonces, eso nos permite obtener de una manera
más simple, por decirlo así, convergencia de estos minimizadores. El problema, y gran problema, es que no se tiene continuidad en el grado, ¿ok? Es decir, el grado no es continuo con respecto a sus representantes en ciertos espacios de Sobolev, como por ejemplo el espacio H1 medio. Eso demostró un matemático de apellido White hace algunos años. Y justamente eso es lo que nos evita utilizar el método directo de cálculo de variaciones, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a ver otro método que en realidad crearon Betwelver y Zeleny. Algo que vamos a asumir, puesto que es un trabajo muy fuerte, es que los autores, es decir, Betwelver y Zeleny, probaron que esta integral, es decir, el segundo término en la energía de Gibbs-Orlandó, 1 al cuadrado, está acotado superiormente por C por epsilon al cuadrado por el módulo del logaritmo de epsilon, ¿ok? Es decir, está acotado superiormente por una cantidad positiva. Con C una constante positiva, ¿ok? Esto de aquí no vamos a demostrarlo, puesto que es un capítulo entero en el libro de Betwelver y Zeleny y es bien complicado. Existen técnicas que no hemos visto en este mini curso. Entonces, por ende, como ya tenemos acotado el segundo término en la energía de Gibbs-Orlandó, estudiaremos el comportamiento asintótico de nuestra sucesión de minimizadores U sub n cuando epsilon tienda hacia 0, considerando solamente el término un medio, que es la integral de g del gradiente de u, en este caso u sub epsilon, los minimizadores al cuadrado. ¿Ok? Este término se lo conoce como energía de Dirichlet. Bueno, es un término no solamente utilizado aquí en Gibbs-Orlandó, sino en varias ecuaciones como onda, Schrödinger, ecuación de rayo, Airy. Bueno, hay muchas ecuaciones que se pueden estudiar solo a partir de este término que se conoce como energía de Dirichlet. ¿Okay? Y listo. Para esto vamos a hacer uso del grado de Brouwer que presentamos recientemente. Esto. Utilizamos el grado. Vamos a denotarlo por D. Eso va a ser el grado de G en la frontera de G. Y como demostramos anteriormente, en una de las tres fórmulas, eso es igual a 1 sobre 2 pi por la integral sobre la frontera de G cruz derivada parcial de G derivada de tau. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso tenemos que D es un valor entero
tenemos que X en realidad en este caso es el producto cruz que vimos que coincide con el producto cuña. Si trabajamos en R2, tau es el vector tangente unitario con respecto a la frontera de G. Y listo. Justamente esta definición de aquí va a ser la responsable de la manifestación o aparición de los vórtices de Abrikosov, ¿ok? Es decir, esta fórmula de aquí del grado nos va a dar un sentido desde el punto de vista matemático a la existencia de estos agujeros. Entonces, ¿y cómo se puede ver esto de una manera más detallada? Sí. Ok, entonces, en el caso en que el grado, es decir, D sea nulo, aquí tenemos el grado nulo, tenemos que nuestro espacio donde estamos realizando nuestro problema de minimización, el espacio H1 sub G, S1, va a ser distinto de vacío, ¿ok? Más aún, White, el matemático que nombré anteriormente, demostró que tenemos el siguiente resultado. White demostró el siguiente lema. Sea G, dominio abierto, dotado regular y simplemente conexo. Ok. De R2. Entonces tenemos que el espacio H1 sub G, S1, es distinto de vacío si y solamente si el grado es nulo. ¿Ok? La frontera de G es igual a 0. Eso es un resultado que demostró White hace algunos años, hace unos más o menos 19, 20 años. ¿Ok? Entonces, en este caso, como nuestro espacio en donde vamos a realizar nuestro problema de minimización es distinto de 0, no existe ningún problema, ¿ok? Pero, sin embargo, no tiene sentido considerar un grado nulo. No se puede hacer ningún estudio respecto al grado nulo. Entonces, ¿qué pasa en el caso en que el grado sea distinto de 0? En el caso en que el grado, que lo habíamos llamado D, sea distinto de 0, es decir, no sea nulo, tenemos que H1G, nuestro problema, nuestro conjunto sobre el cual vamos a minimizar el problema general, es vacío, ¿ok? Y eso es un gran problema, puesto que si nuestro conjunto es vacío, no tenemos ningún problema de minimización a resolver. ¿Ok? Entonces, lo que hicieron, resuelve decir Selene, considerando las preguntas, inquietudes que vinieron por parte del Alexei Abrikosov con respecto a los vórtices, ellos decidieron considerar una penalización de tipo natural que consiste justamente en considerar o realizar pequeños agujeros
agujeros dentro de nuestro dominio de estudio. Estos dominios, como les he dicho antes, se conocen como vórtices y se representan como, entonces vamos a poner aquí solución, considerar agujeros sobre nuestro dominio. Estos agujeros estarán dados, como estamos trabajando en R2, los agujeros de Abrikosov se asemejan a considerar bolas centrados en A sub i, que en realidad los A sub i van a ser singularidades, con un radio ρ, ¿ok? Y bueno, estas son bolas abiertas, ¿ok? Entonces, justamente, el hecho de tener un grado distinto de 0 hace que obtengamos la aparición de nuestros agujeros o vórtices, ¿ok? Que coinciden justamente con los vórtices de Abrikosov que se estudian en el problema físico. Entonces, una vez que ya se tiene esto, lo que se hace es ahora considerar un dominio, por ejemplo, vamos a llamarlo temporalmente como G sub ρ, que va a ser igual a nuestro dominio G, que hemos considerado desde el inicio, menos la unión de todos estos agujeros o vórtices K. Bueno, aquí me faltó escribir el índice. Eso es para todo y que va desde 1 hacia n. ¿Ok? Acá. De las bolas, en este caso cerradas, a su fin. Y bueno, con el objetivo de obtener que nuestro conjunto H1 sub G, ahora definido sobre este conjunto, este dominio G sub ρ, valores en S1, eso no cambia, será ahora distinto de vacío, ¿ok? Y así, ahora sí, tiene sentido considerar nuestro problema de minimización para toda función U que pertenece a H1G, pero ahora considerando obviamente este conjunto G sub ρ, los valores en S1, de la energía de Dirichlet. ¿Okay? Y esto vamos a realizarlo cuando ρ tienda hacia 0. ¿Ok? Y listo. Esta podría ser una presentación rápida de la energía de Ginzburg-Landau y matemáticamente qué significa tener vórtices sobre nuestro dominio. ¿Okay? Este justamente es el punto de partida en el cual vamos a comenzar el día de mañana para la presentación de la energía renormalizada y posteriormente la obtención. ¿Ok? Y bueno, me gustaría terminar la sesión de hoy día en esta parte. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Bien, muchas gracias, Paul. Sí, como he mandado, Paul. ¿Tienen alguna pregunta? Vía chat no hay ninguna pregunta. No sé si de manera verbal algún participante tenga alguna pregunta para Paul. Sí, buenas tardes. Le saluda Edwin Lord de Manta. Una consulta. Se hablaba de que había agujeros en el dominio. Me pregunté, sí, Edwin, ¿qué pasaría si no existieran estos agujeros en el dominio? Gracias. Ok, es que en realidad la motivación
del problema viene dado por el hecho de considerar agujeros en el dominio. ¿Okay? Esto es de manera natural por el lado de la física, puesto que estos agujeros están generados por la ausencia del campo magnético al momento de poner ciertos materiales a la exposición de temperaturas muy bajas, que es el fenómeno de superconductividad. Entonces, este fenómeno de superconductividad da de por sí, de manera natural, la aparición de estos agujeros. ¿Ok? Entonces, en el caso del estudio de la energía de Ginzburg-Landau, no tiene mucho sentido considerar un dominio sin agujeros. ¿Ok? Muchas gracias. De nada. Yo tengo una pregunta, disculpe. Sí. ¿La aparición de esos agujeros, la forma de esos agujeros es una forma irregular o ya tiene una forma determinada? ¿O depende del material que estemos utilizando en este caso? Esa es una muy buena pregunta, puesto que al tratarse, en este caso, de un problema elíptico, lo que se hace normalmente es estudiar la regularidad del problema. Más aún, la regularidad que se tiene en la frontera del dominio. Nosotros lo consideramos de manera matemática como si se asemejan estos agujeros a bolas centradas en las singularidades A sub i con un radio ρ. Pero físicamente estos agujeros son irregulares. ¿Ok? Es decir, no son círculos perfectos, sino presentan algún nivel de regularidad, de irregularidad más bien. Y lo que se hace, y lo que se está haciendo hoy en día, más bien, es obtener resultados de regularidad respecto a las funciones que se determinan sobre esta frontera. Pero son resultados muy fuertes, puesto que normalmente, bueno, ustedes pueden ver, por ejemplo, el libro de Evans o de Adams, donde se presentan resultados de regularidad de las ecuaciones elípticas y parabólicas. Obtener esos resultados de regularidad son muy largos. Requieren mucha teoría y es bastante difícil. Así que estos resultados de regularidad sobre las fronteras no se tiene aún un libro, están solo presentes en artículos de hace unos 2-3 años. Son resultados bastante nuevos. Pero bueno, con respecto a la pregunta, nosotros vamos a considerar que se asemejan a círculos perfectos, ¿ok? Porque vamos a trabajar en el círculo unitario. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no tenemos más preguntas, entonces no me queda más que darle las gracias a Paul y a los asistentes al curso. Elimar, no he revisado el brochure.